ahorita vamos de camino. Yo sé que Jessica ahorita no nos puede atender, pero ahí está. Hola, hola a todos, bienvenidos. Ella no nos puede atender, pero bueno, ella sí oye, puede hablar, nada más, pero ver no puede porque está de frente. ¿Para dónde nos llevas? Bueno, ahorita los voy a llevar a un lugar hermosísimo de aquí cerca de donde vivimos. Se llama Piedra Grande y es una belleza naturalística que cuando he traído a algunos amigos o familiares, los he llevado siempre ahí para que admiren lo bonito donde vamos a ir a conocer, pero no los quiero avanzar todavía, vamos a esperar llegar. Ah, pero el nombre sí nos puedes decir, va. Piedra Grande. Así es, va. O en italiano Pietra Grande. Ah, ok, Piedra Grande. Siempre estamos acá, digamos, siempre en lo que es el área de Catanzaro, ¿va? Siempre estamos en la provincia de Catanzaro. La comunidad aquí sería parte siempre de Montauro, sobre, digamos, Caladonga Montauro. Mira, Okay. mira qué bonita se ve. Veamos. Pues aquí ya estamos bien cerquita, podemos decir que ya llegamos al lugar. Vamos a bajar aquí porque vamos a dejar la calle para meternos en este lugarcito aquí que nos va a llevar a nuestro destino. Ahí, por aquí Las calles siempre son bien estrechas, po. estrechitas, obviamente que ya nos estamos saliendo de lo que es la calle. Mira, ahí dice, mira, y todo manchado, pero Sí, dice comune. Piedra Grande. Ajá, siempre Y dice comune de Montauro. siempre de la alcaldía de Montauro, es localidad siempre de Montauro. Ajá. Solo que el pueblo es allá arriba, Sí, ¿va? mira, aquí donde se dice Afita, sería que prácticamente alquilan las casas como para verano. Ajá, para Y la ya va a semana. ser entre poco, ¿va? Ya va a ser, sí, así es. Miren qué bonito, ya logran ver la maravilla, miren. Oh my God. Los días se sienten ricos ahorita. Cuando yo vine, ya les he dicho, es tremendo. Sí, de frío, con respecto al frío, sí, es bien pesado, pero mira, el color, ¿por qué se Oh, esa es la piedra, ve. llama? Si te habías fijado. Ah, está. Ya nos vamos a acercar más, pero qué Sí. belleza. Vale, vamos a parquear y le lo mostramos de más cerca. Bueno, ya nos encontramos acá en Piedra Grande. La tenemos frente a nosotros y ahorita ya se la vamos a hacer ver. Pero este es uno de los lugares más bonitos que yo he visitado, aparte de Soberato. Exacto. Este es un lugar que si uno viene por aquí en la Calabria, Catanzaro, hay que visitarlo porque es bien lindo. Así que mostremos a nuestros amigos la maravilla que lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Okay. Vaya Jessica, mira qué belleza es de playa la que tenemos por acá enfrente, ¿verdad? Mira esta, que es el niño, y esta es la familia aquí, ¿ves? Ay, qué bonito. Bueno, aquí veo que las familias vienen, ahí están, miren, ahí están otras familias. Ahí están, ¿ves? Jugando con las piedritas, creo que es uno de los pocos días que en este año tenemos de calorcito, de buen Que es bastante tiempo. buen tiempo. Que digamos, aunque se ha habido sol, pero siempre hay viento o sol y frío, entonces, y el mar está agitado, entonces hoy pero creo que es una de las pocas ocasiones. Pero todavía no me animo a meterme ahí al agua, porque es fuerte. O sea, porque está bien helado todavía, bastante fría. Bastante. Bueno, Pero visitemos un poco más del lugar. vamos a ver. Encaminémonos para... Vaya, aquí está la famosa piedra del por qué es que le dicen Piedra Grande, ¿verdad? Mira. Porque si vos ves, hasta aquí Acá abajo también hay piedras, ¿ves? Y como decías, aquí también hay, vean, aquí, ¿ves? A un lado. Bien fresquito. ¿Y qué es allá, Jessica? Que veo que andan unas muchachas ahí arriba. Mira, ahora te explico. Esta plataforma que se ve acá en el tiempo de verano, hacen como un concurso o quizás un asta a quien paga más o a quien gana este lugar y lo pueden utilizar para restaurante, discoteca. Y imagínate de noche con luces, montan una como discoteca aquí. Y con las muchachas o gente que juega con fuego
y todo bien, bien elegante. O sea que ya próximamente voy a tener oportunidad de ver algo así por acá. Obviamente siempre si pagas tus 35 Nada más. pesos para entrar y tal vez te dan algunas cervecitas si te va bien. Bueno. Porque aquí vienen los camareros con las champañas. Y Pero con eso es solo por la fuegos. entrada. Yo pienso que te incluye al menos una bebida, pienso yo. ¿Y qué es eso? Pues allá arriba, ¿dónde andan ellos? Vaya, que arriba veo como mirador, va, pero ahí veo que han construido como una tipo de habitación o algo así. Mira, yo sí, seguramente serán pequeñas habitaciones o para cambiarse o algo así. La cosa que te digo que durante el día la gente puede entrar aquí caminando, pero durante la noche se hace privado y ya tenés que pagar para entrar. Mira. Se vuelve discoteca. Mira los colores de acá, es como un verde aqua, va. Sí, maes, se hace porque la arena no es muy negra, tampoco es blanca, son de las playas más blancas. Creo que la arena más blanca que es Azoberate. Ajá, sí, que aquel día que fui. Pero la ventaja es que no son aguas profundas. Entonces el sol, los rayos del sol logran penetrar y logran ver, se logra ver así, muy bonito. Entonces es por eso que se logra ver este maravilloso color así como agua. A veces se pone como color fucsia. No, fucsia no. No, fucsia es como rosado. Ah, pues no. Como color cian. Cian de Nayib Bukele. Nayib Bukele, no queremos hacer propaganda, pero ese es el color para el color para distinguirlo es esa. Y nada, y a veces se pone como un color verdecito. Ay, perdón, porque me está dando cabal el sol y me he quitado las gafas, pues. Entonces, amigos, yo quisiera llevarlos más allá porque podemos hasta trepar la piedra. Y vamos a ir a ver otra de las cosas bien bonitas que se ven cabal allá. Están pescando así, ¿por qué no vamos a ver? Ok. Vaya, vamos a continuar nuestro camino por acá. Estamos directamente en el área de Pietra Grande, como estábamos hablando. Y aquí viene Jessica detrás de mí. Así es. Miren, esa es la piedrita que teníamos así de frente. Aquí va. Y eso Vamos, es lo que decía pongamos que por era aquí, ve. como el escenario que después montan para una discoteca. Y aquí nos estamos caminando prácticamente dentro de las piedras. Ajá. Miren qué preciosura es eso. Miren qué bonito. Y me fuera cayendo. ¡Piu! Y eso está pero heladísimo ahorita. Mira, el problema aquí, aparte del golpe. Y las piedras. Ajá, del golpe, no es tanto mojarme, sino que el agua está bien helada. Bien helada. Y por cierto que hay unos peces ahí te van a comer. No, ni que son tiburones, son pececitos. Pero lo que quede. Es más fácil que me los coma yo frito. bien sabroso. Pero mira, se le ve el color maravilloso que tienen estas aguas. O sea, miren, ve. Es que se ve de color como verdecito, va. Como que fuera una piscina. Como que fuera una piscina, literalmente. Solo que las piscinas las pintan de este color para que se vea así el Pero agua. esto es natural. Pero esto es algo natural. Y es debido a que la arena abajo es bastante clara y no es muy profundo. Así que los rayos del sol logran entrar de modo tranquilo y eso es lo que genera un color así tan bonito. Vaya. Caminamos un poquito más, mira, ya están pescando, mira. Ahora tienen que tener mucho cuidado porque aquí estamos caminando entre muchas piedras. Miren, ve. Entre muchas piedras. Pero yo me fijo esta piedra, si no estoy mal, va que es como granito. Ajá. Mira, Como granito. es que de esto es lo que hacen las casas allá en Montauro. Ajá, que son las grandes piedras. Yo pienso que sí, son Un granito aquellas tallado. son tallados. Es que son talladas, es una obra de arte. De granito. Mira esta piedra. Checa. Yequita. Mira. Sí. Mira esta. Como brilla, ¿verdad? Ya, tiene diferentes colores. Y tiene como cositas. Como diamantes, así, ve. Pero no son diamantes, son piedras Sal con sal. Ajá. Mira, Sí. esa es como mármol, ¿ves? Sí, ¿Ya la viste? Sí, ese es como mármol. Esta, ¿ves? Ese es mármol. Esta, mira, esta como refleja, como que fuera al lado de los carros neón. Pero si aún vos te fijas, mira esta piedra que es grande, mira cómo brilla. Como brilla,
brilla porque el sol pega cabal y se logra ver bien. Así por el ángulo. Vamos a ver. Bien Con chulo. cuidado, a ver si no me caigo. Aquí. Mira ese angulito aquí. Uf, Qué bonito. ve. Mira, 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 bien está por aquí. Mira. Sí. Aquí ve. Bien Sí. galán. Y si me paso de allá y me desmadro, ¿Y te desmadras? ¿Qué pasa? ya te tirás y me rescatás. Híjole, está duro la situación. Sí, es verdad, no, es más fácil que salga yo nadando de aquí tranquilamente porque Alex no puede nadar. Y este va a ser una de sus cosas que va a hacer aquí en Italia, aprender a nadar. Y voy a Hacer intentar otro video. hacer otro video. Así que, ¿qué dicen, amigos? Le hacemos un video mientras les estoy dando clases de natación. Por cierto, como ya tenemos la cámara y van a ver, tal vez no se la lleva el mar. No, pero aquí es bastante tranquilo, si vos ves, el mar es muy bonito. Sí. No tienen esas olas bien agresivas, ¿verdad? Así que, Caminamos. sí. Cuidado, no voy a empujar el señor porque no queda para abajo en el mar. Mira, ahí se ven los peces, ¿ves? Bueno, peche. Peche. Ahí están, ¿ves? Vamos a ver si los puedo lograr ver. Ma quelli sono pesciolini. Ahí están, ¿ves? Pequeñitos. Pesciolini. Piccolo. Ajá, piccoli. En plural. Piccoli. Ajá. Bien chulo, mira. cómo se Sí. veía. Qué color. Oh, qué belleza. Chao. Chao, chao. ¿Cómo va la pesca? Così, qualcosina. Oh, listo, esto, pero aquí ni lo está, aquí quiere, está, aquí ¿ves? está, aquí está. No, pero ya tiene sus pececitos Verá, ahí. gusano. E i vermi utilizzi tu, pero hai visto? ¿Y de qué son? O sea, gusanos de qué? No, questi non sono di... Vuole sapere che tipo di vermi sono? Sono una bigattina, è una larva di mosca. Oh! La larva de las moscas. Wow! Uy. Mira cómo se mueve. Uah. Sí, ahí, Acercando. ahí, que para que la vean. Con eso pesca el señor son larvas de mosca. Pero se ve que le gustan a los pescados, porque mira, ya agarró bastante. ¿Cuántas horas labora? Com'è? ¿Cuántas horas labora? La volta che sono qua, ¿A qué? 3. 3 horas. Ajá. Ok. ¿Cuántos peces? ¿Cuántos? Questi, quelli piccoli poi li lascio, quelli che prendo qui. Ah, Questi certo. qua. Sì, quelle 10 più... pesci. Ajá, sí. No, prácticamente está diciendo que los pescaditos que son pequeños ¿Los deja ir? los deja ir porque no, él no podría hacer nada ni un juguito con eso. Pero los más grandecitos Son los va los que metiendo tiene ahí, ahí. ajá, para poder hacer un juguito bien sabroso. Mm. Sí. Entonces ellos más que todo lo hacen por pasión, para Sí. venir a pasar el rato, no tanto para... No, no es para venta, sino que es Ajá, más para que ellos todo. mismos, sí, para tal vez llevarle a la mamá que le haga su juguito de salsa de tomate. Bien delicioso, bien ¿va? delicioso, pues sí. Así Sí es. es. ¿Qué tipo de pez es? Bo? ¿Cómo llama? ¿Cómo llama peche? ¿Cómo se Apri, llama? aprila. Ah, me dijo que lo puedo abrir. Quelli lunghi sono occhiate e quelli più corti sono... Hay de dos tipos, dice. Ujú. Ajá. Ah, ahí está la Occhiata. 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 Sembra una orata. Sarago. Questo sarago sembra orata, questo. Ah. Stessa famiglia dell'orata. Ajá. E in poca profondità ci sono Sì. grossi, vero? Non è poco, sono 7 metri qua. Peche grande Ah, cerca. sì. Sì. 7 metri ci sono qua. Sí, dice que son 7 metros ahí nomásito, está alta, hondo. Io mi credevo che erano tipo 3 metri. Sono 7 metri. 7, 8, là sono pure 8-9 dove c'è un galleggiato. Wow. Wow. Ah, sí, mira dónde es la está, la punta. Sí, hasta ¿dónde de la punta, Ajá, sí, desde medio. aquí a allá. Sí, sí, hasta allá sí. Con la cámara no creo que se logre ver, pero sí. Está casi llegar a la piedra de allá. Ajá. Vamos. Qué bonito. Gracias.
Mira, aquí cuando sube la marea me imagino que es que lo llena, va. Sí, fíjate que hace 2 días yo vine con una amiga salvadoreña que ya entre pocas horas se va de aquí de la Calabria para ir a... Ay, mira, hay Roma. un cangrejo, mira, ¿ya lo viste? No, no lo vi, cangrejo. ¿Cómo no? Ahí Ay, está. chiquito. Ella tiene 2, hay uno chiquito. Sí, ahí está. Entonces estaba diciendo que había como un poco de marea y Ajá. estaba lloviendo. Entonces lo que hace es que el agua se va acumulando aquí. Y obviamente los cangrejos les encantan las Allá va, se piedras. mueve, ve. Las piedras, veo, lo muevo. El agua. por ahí. Aquí sí está tibia, aquí te podrías meter, mira. Ah, está tibia porque es poca agua y el sol que hay, mira. Ajá, cabal. Por eso es de que está bien. Ajá. Aquí podría ser como una piscinita, un jacuzzi. Un pequeño jacuzzi. Bien bonito. Es bien, bien. Sí, bien. pequeñito. Aquí sí te puedes venir a echar una bañadita aquí como si fuera Sí. piscina pequeña. Vamos a ver por acá. No huele mal. ¿No? No, No. huele mal. Ahí está otra pequeñita. Sí, Mira, ¿verdad? Por la- ahí como se ve, mira el color. Bien Mira. intenso. Va. Ahí sí parece el cian, mira. Ve. Aquí parece el cian. Miren pues, miren pues. Miren, amigos. Qué maravilla. Como que es, como que es detergente se veo. Como detergente. ¿Ah? De ese líquido para limpiar los pisos que agarre olor. Ah. De lavanda, güey. Como que fuera bien artificial, pero en realidad Sí. es el color natural que se ve, pues, o sea, esos que venden detergentes sí le meten colorante para llamar la Sí. atención, pues, para decir, ha de oler bien rico, bien fresco. Pero esto es de ese verdad. sí, Mira, color natural, exacto. así es. Bien, bien bonito. Vaya, Espero hoy sí. que les esté gustando, amigos. Esta Espero que les maravilla. guste, ¿verdad? Sí, que Bueno, me voy a dar la vuelta para que vean que es verdad. ¡Ay! Me voy a caer. Ve. Ahí sí ve, miren, ve. Bien precioso. Está bien calientito, rico el día y las familias han aprovechado a traer los niños y aquí Sí. el muchacho Hoy no venir se me ocurrió traer la calzoneta. Bueno, para la próxima entonces, él jura que se va a meter. Yo creo que es más probable que se meta en aquel No, en el charquito, charco. En el charco me voy a meter. en el charco con el cangrejo. Ahí seguramente porque Sí. estaba tibia el agua y es porque, o sea, encerrado en la piedra que se Sí. calienta por el sol, y mientras que ahí para que le caliente tienen que pasar al menos otros 2 meses. No, un mesito ya logramos meternos. Vamos a ver allí, que es el Ok. último pedacito, y después vamos a ir a ver del otro lado. Uy. Uy, aquí estamos ya a la orilla de cabal. Y mira, hay más rocas allá, ¿verdad? Mira. Allá lejos se ven. Pero realmente la zona rocosa más grande es aquí. Miren que cómo es de transparente el agua, miren. Pero mira, me imagino que ahí está hondo ya, mira. Sí. Te metes y te vas de un solo para abajo. ¿Quién no sabe nada? Ay, yo sé que no puedo nadar. Aquí me voy a meter, mira. Cabal. Aquí puedes sacar el agua. Vamos a ver cómo está de helada. Ajá, porque este sí es el que viene desde el mar. Uy, está helado. Está helado. Huecho que no está helado. No, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mojé las patas! Mira qué bello ese peludo, el tío Cosi. Sí, Te agarró el agua. sí. Mira cómo esta Jessica siempre se ríe de mí. De todo me ríe siempre. Bueno, si como quizás yo en pasado ya me sucedió lo que él está viviendo ahora, entonces yo ya soy prudente. Yo sabía que por ratos la marea sube un poquito más. Entonces me tuve siempre más atrás. Entonces cuando él vino ya no sintió las patas mojadas. Mira eso, qué raro se ve. ¿El qué? Estas cosas. Ay, qué feo.
Pero fíjate que eso ya las he visto en El Salvador. En realidad son fauna marina, pero ya está muerta. Sí, mira aquella cosa que se forma allá. Ajá, allí ve, bien raro, ¿qué es? A ver qué es. Es como nacido, ¿verdad? Sí, algo así. Aquí hay también una piscinita. Vamos a ir a ver del otro lado de esta piedra porque también es muy bonito, así que vamos a regresar. Va, ok. Vamos a dar vuelta. Vamos. Vaya, ahorita vamos para otra sección que sería al otro lado donde estábamos, ¿verdad? Sí, prácticamente siempre dentro de la roca. Ahí está la Tenemos piedra, ¿ves? de referencia esta. Así que primero habíamos ido de aquella parte así, ahora regresamos para venir. Ok. Ajá, de allá nos dimos la vuelta para acá. Vamos pues. Vaya para adelante usted para que pueda mostrar a los amigos. Ahí hay otra piscinita. Otra piscinita. Vale, pero aquí otra vez quiere que uno tenga cuidado para caminar. Mostrar para abajo, ¿dónde tenés que andar caminando? Mira, ve. Ahí tenemos Unas grandes piedras, pero vale la pena para admirar el otro rincón. Aquí otra maravilla, ¿ves? Ah. Otro escenario. Uy. Es otro escenario. Cuidado la cinta otra vez. Otra vez. Ajá. Bueno, ya vamos a ver. Ahorita voy bien. Ay, qué grandes piedras hay aquí. Oro. Se ve bien, ¿no? Oh, Ha venido aquí para sí. estar relajado. Take a time, relax. Mira. Ahí está, bello. Miren, ve. Wow. Todavía alcanzamos un poquito de sol y es por eso que logramos ver ese color. Si no, de día quizás hubiéramos venido un poquito antes, hubiéramos visto todo ese color hasta allá, hasta el otro lado de la piedra. Sí. Pero de todos modos es bien bonito ver cómo cabal a la orilla, sí, mira, en altito las construcciones en las casas allí. Bien bonita, y si te diste cuenta aquella casa, mira qué panorama de tener en la mañana cuando Sí. se levanta. Vamos a ver si la puedo acercar lo más que pueda. Allá, la que está, que se ve como redonda blanca, ¿verdad? Sí, Tiene no, pero una mira. vista, pero wow. Y no se diga esta otra que está acá arriba, ¿ves? Cabal tiene enfrente de su ventana, allí cabal en la piedra. Y aquella otra, la rojita arriba. Sí. Bien. No, aquí hay un restaurante. Restaurante. Amigos, ahorita ya vamos cerrando este tour que me ha traído Jessica y nos ha traído realmente a través de la cámara, lo estamos mostrando. Sí, espero les haya gustado y hayan admirado junto a nosotros este bonito lugar del mundo Sí. perdido, y así que espero que lo hayan disfrutado. Ok, entonces les invitamos a que nos sigan siempre en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, en Torobos Calabreses El Texacuangos Magazine. y obviamente acá en Salvadoreños en Italia. Eso, desde el sur, ¿verdad? Cabal. A la próxima, amigos. A la próxima. Chao. Chao.